Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Qué privilegio poder estar con ustedes nuevamente en este precioso podcast, Alimento para el Alma. Y bueno, el día de hoy me acompaña mi amada esposa. Amada esposa, saluda a la audiencia, por favor. Hola, buenas tardes. Un gusto y un privilegio nuevamente estar con ustedes. Mi nombre es Mari Chávez de Damián y pues estamos aquí, ¿verdad? Nuevamente con el propósito de aprender. Nunca podemos decir que lo sabemos todo. Estamos aquí también para aprender y pues nos gustaría con todo nuestro corazón que tú te continúes conectando con nosotros para que juntos podamos aprender, ¿verdad? Dios te bendiga y pues como siempre te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Y bueno, recuerda que este tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema muy interesante. Tú lo vistes ahí ya en el previo antes de iniciar la señal. Y pues bueno, como bien dice el tema, vamos a ver preparativos para el rapto. Y pues hay muchas cosas que se están entretejiendo en el mundo, en medio de la iglesia también, y en medio de tantos acontecimientos, que es importante hablar de esto que le debe de interesar demasiado a lo que es la iglesia o a todo creyente, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, ¿qué les parece si hacemos una oración? Amén. Amén. Maravilloso Rey, te damos gracias, eres precioso, Señor. Te damos gloria, Es honra, alabanza, maravilloso. adoración en este momento. Te Presentamos damos delante de ti, gloria, Señor, honra, este podcast. alabanza y Presentamos, Señor, a adoración. nuestros hermanos que se están Así conectando es, el día Señor. de hoy. Padre, los bendecimos con toda Amén. bendición del cielo en el Así nombre de es. Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y bueno, para esto yo quiero iniciar con una cita bíblica que se encuentra en la carta a los Corintios, 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, y ya estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente. A ustedes les va a aparecer aquí abajito lo que es el texto para que le den seguimiento. Amén. Amada esposa, ¿qué te parece si me ayudas? Sí, dice la bendita palabra de Dios, pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estamos vivos, también seremos transformados. Wow, gloria a Dios. Qué palabras tan hermosas o tan tremendas escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en donde está lanzando un mensaje profético que en un momento determinado nosotros estaremos a la expectativa de ese acontecimiento que estamos esperando, esa profecía que está por Sí, cumplirse, que es precisamente el rapto. La escritura no menciona tal cual como rapto, menciona que Jesús vendrá como ladrón, pero no vendrá, no menciona la palabra literal rapto, ¿verdad? Y bueno, la palabra rapto trae un significado de sacar con violencia, sacar sí, de manera, sí, así como imprevista, rápido, ¿no? Y qué tremendo que el apóstol Pablo dice, permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque aleluya. la trompeta final. Ah, me acordaba de un testimonio que me daba un joven en estos días que decía que cuando él estaba en su casa, de repente él y su esposa escuchó el sonido de una trompeta que estaba en la montaña, justamente donde oramos. Y a mí se me hizo increíble porque no es la primera persona que escucha esto. Dios ha estado anunciando su venida a mucha gente, a muchos hermanos, y bueno, vemos testimonios a través de YouTube que esto es real, ¿verdad? Las pisadas del maestro se sienten de una manera muy fuerte y los acontecimientos están marcando esto. ¿Cómo va a suceder? La pregunta es, ¿cómo va a suceder? Bueno, Pablo está describiendo claramente que será en un abrir y cerrar de ojos. Si yo abro y cierro mis ojos, bueno, Sí, al revés, ¿verdad? Y los cerré primero. eh, Veo que va a ser muy rápido. Perdón, no va a haber oportunidad. No va a haber oportunidad para no. arrepentirse. No va a haber oportunidad para corregir ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo ves esto?
Pues el mismo tema lo dice, preparativos para el rapto. Si nosotros buscamos la palabra preparativos, dice que son cosas por arreglar para un acontecimiento. Entonces, si nosotros nos ponemos como un ejemplo los preparativos de una boda, entonces tú sabes que hay muchas cosas por qué arreglar para que la boda esté planeada prácticamente a la perfección, ¿no? Porque si algo se te pasa o algo no está bien, en el transcurso del programa de una boda se va a dar cuenta, ¿verdad? Que no salió como tú esperabas, ¿no? Y que tú estás preocupado para que todo salga a la perfección, ¿no? Que novia no está nerviosa, que novia no se está preocupando por todo detalle para que su boda sea, o sea, la mejor, la más hermosa. Entonces, aún ella, cómo viene ya al momento de que se va a casar, yo creo que la entrada de la novia es una de las escenas que todos los ojos del público están hacia la novia, ¿no? Es una entrada muy especial. Entonces, pero aquí estamos hablando de los preparativos del rapto y ciertamente estamos viendo que nosotros no sabemos, en realidad dice que nadie sabe, ¿no? Cuándo va a acontecer esto, pero es tan hermoso el saber que dice la escritura, lo leímos aquí, que dice, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre y nosotros los que estamos vivos también seremos transformados. O sea, esta promesa del rapto es tanto para los que ya fallecieron como para los que estamos vivos. Qué ¿Verdad? glorioso día. Y ahora habla de los preparativos, es personal, ¿no? Porque nosotros, la audiencia que nos está viendo, puede ser que es la primera vez que puede escuchar de esto, Sí, ¿no? Decir, iba a decir, ay, ah, ¿esto caray, qué es ¿qué el rapto? significa, no? Pero lo más triste es que la iglesia lo sabe y la pregunta, ¿está preparada? Claro. El apóstol Pablo se encargó de remarcar claramente que esto no es un evento que se le ocurrió a él. Jesús mismo habló en Mateo 24, el sermón profético en Lucas 21, también marcando claramente que la venida es un hecho real. Y bueno, en 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, podemos ver lo siguiente. Dice, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. Dice que vendrá inesperadamente. Yo no me imagino ese acontecimiento. He visto algunos videos en donde de repente veo cómo aviones se caen, cómo autos chocan, cómo gente está histérica, mujeres embarazadas que estaban embarazadas, desaparece el bebé de sus estómagos. Yo creo que va a ser algo Sí, increíble. De repente traes a tu bebé o a tu niño en la mano y ya no sí, está. sí. Eh, Es que el piloto de un avión que él se va en el rapto, imagínate, o sea, ese avión se va a estrellar, ¿no? O sea, el autobús, que el camionero, el chofer es cristiano, es un hombre que fue temeroso de Dios, que cumplió los mandamientos, que creyó en Jesucristo como su Salvador. Viene el rapto, ese acontecimiento, y él desaparece. O sea, esto va a ser mundial, ¿no? O sea, no va a ser un acontecimiento que va a pasar en un solo lugar, sino que va a ser en el mundo. Entonces va a haber o sea, va a ser un caos. Muchos me preguntan, ¿verdad? Pastor, ¿va a ser en la noche? ¿Va a ser en el día? ¿En qué horario va a ser? Bueno, algunos los va a agarrar en la noche, Yeah, algunos los va a agarrar en el día. Recuerden que tenemos diferentes horarios así a es. nivel mundial y en este momento en otro lugar ¿Es de es noche? de noche o en O- otro lugar está amaneciendo. así es, Entonces va a ser en todos los tiempos. así es. Sí, Eso va a ser sí, poderoso, ¿verdad? Eso va a ser poderoso y yo creo que eh, cuando dice que Dios nos está advirtiendo
desde el momento en que nosotros empezamos a caminar con Jesús, desde el momento que tenemos un encuentro con Él, Dios se encarga de advertirnos y decirnos que debemos de llevar una vida Sí, que sea agradable a sus ojos, que una vida sin manchas, intachable, que seamos verdaderamente luz en así medio de las es. tinieblas y que podamos demostrar que Jesús está en nuestras vidas. Dios no exige demasiado, simplemente exige que verdaderamente, o más bien pide, que verdaderamente tengas una intimidad real con Él, Así es. genuina, ¿no? Y de ahí Así parte es. todo, porque muchas veces tratamos de forzarnos y de quebrarnos un poco la cabeza de decir, ay, ¿cómo puedo lograr la santidad? Mira, es tan sencillo que te metas con el Padre y empiezas Sí, a intimar con Él y esto pues te va a dar por resultado pues una santidad en automático. El Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo te va a decir qué hacer, qué no hacer, te va a decir esto no me agrada de ti, esto sí me agrada, mira, mejora esto. ¿Por qué? Porque es el que está con nosotros, amén. sí. Jesús dijo, yo les voy a enviar al Consolador. Entonces, dice que va a venir inesperadamente. Por esa razón, tú que estás escuchando en este día, tú no puedes decir, no, pues es que yo no sabía. Ya en este momento ya sabes. Si no Así es. sabías, ya lo sabes. Sí, así es. Y que debemos de cuidar, ¿no? Pastor, porque ciertamente cuando nosotros estamos enamorados de una persona, todo se te hace fácil, ¿no? Eh, si vas a llegar a una cita, a algún lugar, en un horario, por ese amor que tú le tienes a la persona, se te hace eterno, ¿no? El momento que llegue es la hora para ya poder estar con la persona. Y cuando ya estás con la persona, se te va el tiempo muy rápido. Entonces, cuando menos lo esperas, dices, ya tan pronto terminó el tiempo que voy a estar con la persona. Entonces, eso es similar a enamorarnos de Dios, ¿no? Pero decías tú que esa es la parte fácil. Entonces, cuando viene la parte difícil es cuando hay un descuido, Sí. porque es como en el matrimonio. ¿Cómo se casan? ¿No? Ujú. Se casan Enamorados, enamorados, con la muchos luna de sueños. miel, pero ¿qué pasa cuando empiezan a enfrentar los problemas Guau. reales? Y si no hay ese cuidado, si no te agarras de la mano de Dios, empieza a haber fricciones, empieza a haber, se empieza a apagar el amor. Entonces, nosotros tenemos que cuidar ese amor, ¿no? Con el Señor, porque entonces sí sabemos que no es fácil, ¿no? Seguir al Ujú. Señor, porque estamos en un mundo donde hay tentación, donde el enemigo te ofrece en charola de plata muchas cosas, donde nuestra carne, por naturaleza, tiende a estar en contra, ¿no? A A veces pecar. a pecar, Ujú. así es. Siempre es guiado por lo malo, ¿no? Sí. Lucas 12:35 al 40, en la Nueva Traducción Viviente. Mira, me gusta mucho el versículo 35 en especial, que dice, estén vestidos, listos Ujú. para servir y mantengan las lámparas encendidas. Encendidas. Esto está tremendo, ¿no? Aquí, perdón, de cuántas cosas no nos está advirtiendo el Señor a Sí. través de lo que estaba escribiendo Pablo. Definitivamente el Espíritu Santo, yo creo que estaba tomando su mano y estaba ahí escribiendo, o el escritor al cual estaba dictando él, sí, estaba escribiendo y estaba anonadado porque dice, estén vestidos. ¿Cuáles son las vestiduras que debemos de tener? Sí, la Son santidad. vestiduras santas, son Así es. vestiduras blancas, son Sí, vestiduras que tenemos que cuidar con nuestro día a día, así con es. nuestro caminar, en lo que hablamos, en lo que vemos, en lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque si nosotros cuidamos esa parte, vamos a cuidar nuestro corazón y no Sí. vamos a tener ninguna falta. Así que si el Señor llega en este momento, no hay ningún problema porque el Señor nos lleva. Amén. Ujú. Pero si yo tengo manchadas mis ropas, pues entonces hay conflicto, ¿no? Estoy en duda si me voy o Sí, no me voy. Puedo tener la incertidumbre de, ay, ¿qué pasará? Y observa cómo muchas veces yo le he preguntado a cristianos, oye, si el Señor viene en este momento, ¿te quedas o te vas? ¿Y qué crees? ¿Cuál es la respuesta de un porcentaje bien alto? que se queda. Que se queda. ¿Por qué se tienen que quedar? Y muchas veces ponemos a lo mejor el justificante donde dices que Dios sabe.
No, tú lo sabes, porque Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba completamente seguro en Ujú. quién creía. Él tenía una identidad, él sabía perfectamente que si él moría, lo dijo, he acabado ya, ya llegado a la meta, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Sí. Entonces, sí sabemos como cristianos si nos vamos o nos quedamos. Entonces, si la respuesta es quedarnos, es porque no estamos preparados, ¿no? Y lo O porque hermoso, no estamos caminando así correctamente, es, ¿no? lo hermoso es, dice, no sabemos el momento que va a ser, pero lo hermoso es que dejó señales, ¿no? O sea, nos dejó señales y nos dejó cómo debemos prepararnos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido, incluso nosotros, como en ese momento de decir, híjole, si viene el Señor, no me voy? Pero ha habido momentos que está la presencia de Dios en nuestras vidas que dice, Señor, ven, Sí, ven, Señor, en ya en este este momento, momento, o sea, ya. ¿por qué no vienes en este momento? Eh, Definitivamente. Miren, el versículo 37 de Lucas 12 dice, los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Es decir, hay una fiesta que está preparada. Amén. Ahí en el versículo 36 menciona que es una boda. Amén. Entonces dice que si estamos listos y estamos esperando, estamos a la expectativa, estamos ocupados verdaderamente en sus cosas, yo creo que eso nos va a poder dar el tiempo suficiente para no pensar en cosas malas, para no desear cosas malas. Dicen que el taller más efectivo de Satanás es la mente. Y sí, si tu mente está desocupada o estás llenándola de cosas que no son edificantes, indudablemente el enemigo va a aprovechar esas sí, oportunidades porque son oportunidades, ¿no? sí. Entonces, el Señor nos demanda, primero, para poder tener ese boleto, tenemos que asegurarnos que Jesús esté en nuestro corazón. Primero, segundo, tenemos que cuidar las ropas que se nos entregaron, porque Así son ropas es. nuevas. Dice en segunda de Pedro, dice que Él nos hizo, Él nos entregó, perdón, ropas nuevas, que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, cuando el Señor nos entrega esas ropas nuevas, tenemos una responsabilidad de poder cuidarla, porque no sabemos en qué momento el Señor vaya a venir. Y menciona otra vez el apóstol Pablo que vendrá como ladrón. ¿Cómo Ujú. menciona esta palabra y cómo toma a este tipo de personas como Como ladrón, ejemplo, como ¿no? un Que ejemplo? dice que pues un ladrón no te va a tocar a la puerta y te va a decir, oye, pues ya vine a robarte. Sí, por eso dice que es inesperado, ¿no? Sí, Porque un ladrón no te va a avisar. Porque exacto. si tú supieras, entonces estuvieras preparándote No, para pues cuando toda el la ladrón, iglesia estaría aquí ¿no? orando y todos estarían Exactamente. alabando, estarían Así es, exaltando, exactamente, ¿verdad? porque dice, si nosotros supiéramos una fecha determinada de que Jesús viene a esa fecha, él va a hacer lo que dices tú. Así, O sea, es más, hasta los que se retiran estarían acá, así ¿verdad? es. Wow, dice el 38, puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Vuelve a recalcar que la recompensa es para quien está preparado. Así es. Entonces, debemos de estar preparados, mis amados hermanos, ante esto, porque esto es una realidad. El Señor en cualquier momento va a llegar de una manera inesperada, va a llegar de una manera así. Y como es en un abrir y cerrar de ojos, no te va a dar la oportunidad. Mira, ay, la verdad, no quiero abrir muchas cosas, pero muchos se enfocan mucho, vaya la redundancia, en sus trabajos y le dan tanta importancia al trabajo que se olvidan que el trabajo es para que puedan tener un sustento, Sí. pero ellos confunden y ahora viven para trabajar, no trabajan para vivir. Entonces, Ujú. eso es algo muy grave. Otros se enfocan en los placeres, en las comodidades y todo esto. Y si Dios les estorba, pues prefieren hacerlo a un lado Y que, por tal de que las sí. comodidades estén ahí, ¿no? Y a fin de cuentas, dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, no tenemos que enamorarnos de este mundo, Así o es. sea, de nada. Ujú. Porque dice que así como
llegamos, así nos vamos y muchas veces no entendemos Y eso, ¿no? dice el Señor, ¿verdad? El Señor Jesús mismo lo dijo, el que tenga el amor del mundo, pues S- prácticamente Te no es de aferras Él, tanto al mundo que te vas a quedar en el no es de mundo, Él. ¿no? Sí, como tú anhelas las cosas del O mundo sea, y no anhelas lo que el Señor está, ujú. diciéndote que Él vendrá por ti, pero tú no quieres estar con Él, pues bueno, te dejará Y aquí, dice que mejor que hagamos tesoros en dónde, en en los el cielo. cielos. Ajá. ¿Verdad? El versículo 40 nos dice, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Observa que dice todo el tiempo. ¿Cómo recalca esta palabra? Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces, Ujú. esto no es un juego. Eh, Cuando estamos nosotros preparados verdaderamente, mm, a nosotros no nos debe de importar o darle un peso tal vez. Quiero encerrar bien esto que quiero comentar. No debemos de estar preocupados de si viene o no viene. Debemos de estar preocupados por agradarle y por hacer su voluntad, por caminar en el propósito que Él nos ha asignado, ¿verdad? Porque mucha gente ha dejado de trabajar, dice, no, es que el Señor ya viene pronto y deja de trabajar. Y eso es incorrecto. O sea, tienes que trabajar. Sí. Amén. Mucha gente se encierra. Ha habido sectas que de repente se encierran, incluso han llegado hasta la muerte, se han matado. ¿Por qué? Porque tienen una idea vaga de lo que verdaderamente es el rapto, ¿no? Entonces nosotros debemos estar conscientes que nuestras ropas deben de estar limpias, que debemos de caminar de una manera agradable a Dios, Ujú. no forzando una santidad que a veces se puede llevar como hipocresía o cuando ya lo ves muy forzado, pues te equivocas más, ¿no? Pues yo creo que aquí la santidad de una persona se va a ver en su vida. Y el Señor dijo, ¿verdad?, que por sus frutos nos iba a conocer. Entonces, siempre he dicho que esa es la manifestación, el fruto del Espíritu Santo sobre tu vida, ¿verdad? Sabemos que caeremos en la manifestación de hablar en otras lenguas, pero va amarrado de la manifestación del fruto del Espíritu Santo, es en los frutos, ¿verdad? Sobre tu vida. Claro, Entonces, ahí es donde podemos ver una persona que vive agradando a Dios, ¿verdad? sí. Ujú. Sí, segunda de Pedro 3:8 al 10 dice, sin embargo, en la nueva traducción viviente dice, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, Es es paciente paciente. por amor a ustedes. Híjole. Observa el amor Sí, de Dios. sí. Cuando estaba dando el curso de Apocalipsis, a mí me impresionaba tanto porque en la tribulación, de hecho lo vamos a estar tocando en estos días, amén, lo vamos a retomar, así es de que pongan ahí mucha atención en eso, vamos a ver los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, vamos a ver, ay, viene sabroso los siguientes podcasts, amén. Y bueno, algo importante que me llamaba la atención cuando estaba enseñando es que el amor y la misericordia de Dios, aún dentro de esos 7 años, están plasmados. Sí, Aunque el Espíritu Santo ya no está sí. vigente, sino que viene y va, como en el Antiguo Testamento, ahora en la tribulación, aún ahí se ve la misericordia de Así Dios. es, así es. Y lo más triste de todo esto, que dice en el capítulo 9 y en el capítulo 20, dice claramente que la gente por nada quería Que dejar. quería. Pero cómo se ve el amor y la misericordia por esos pocos, ¿no? Por aquellos que sí van a querer. Ujú. Sí, porque va a haber a unos que aunque viendo cómo está el caos y todo lo que está pasando, es como que sus corazones se endurecen, ¿no? A lo que Dios está, la misericordia de Dios, ¿no? Plasmada aún en la gran tribulación, ¿eh? Sí, O sea, aún increíblemente. ahí la gracia de Dios y la misericordia de Dios, porque mira, Dios si quieren así, destruye a la humanidad, Sí, y ¿no? vemos Pero claramente en una lluvia como de repente hay caos y todo, ¿no? Cuando pues mucha gente se siente muy fuerte y vemos que eso no, Dios se así es. ríe cuando de repente ve gente así, dice que el altivo lo ve de lejos, ¿no? El versículo 10 me interesa mucho que dice 2 Pedro 10:3 dice, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como Como un un ladrón, ladrón. él también lo menciona.
Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Tantos que están peleando un pedazo de tierra, y mira qué es lo que Sí, va a pasar. así es. Entonces, obviamente esto va a suceder después de los 7 años, ¿no? Pero eh, Pedro nos está mencionando claramente que ese día va a llegar, que el acontecimiento es real. Y lo que se va a perder, ¿no? Porque nosotros, si tú te fijas, si podemos ver, yo compro un boleto de autobús. Si yo no llego a la hora, el autobús no me va a esperar, ¿no? El autobús se va a ir. Aunque yo haya comprado mi boleto y aunque ellos ya no me van a regresar tampoco mi dinero, lo mismo es en un avión, o sea, el avión no, como decir, no, es que soy importante, no, o sea, ahí no, el avión o el camión va a salir. Prácticamente tú estás perdiendo, a lo mejor perdiste como un día, ¿no? Dices, tengo que volver a comprar otro boleto y perdí el día, perdí mi dinero y todo, pero hablando de perder ese evento en el rapto, lo que es el arrebatamiento, o sea, ¿qué es lo que se está perdiendo? Sí, sí, definitivamente. Yo creo que debemos de esforzarnos por ser de los que son No, arrebatados, y qué ¿no? terrible, ¿no? Yo me he puesto a pensar, es un Yo no acto quiero terrible. pasar, a mí me pongo a razonar o a pensar en que ahorita, por ejemplo, aunque la gente no sabe, hay muchísimas guillotinas ya hechas especialmente para lo que va a ser el rapto. Y esas ya están preparadas para cortar cabezas. La guillotina va a regresar. Eso es algo increíble. Lo que usaban los franceses para cortar la cabeza, eso va a regresar. Lo usaban en la Santa Inquisición, va a regresar, Ay, pero va a no. ser en los 7 años de tribulación. Para todo aquel que no quiera someterse a las cosas que se les van a estar obligando a cumplir, ¿no? Y va a ser un evento maravilloso para aquellos que son levantados en el Sí, rapto, pero va a ser un evento terrible para los que para estén. aquellos que no Lo van a son estar viendo a lo largo levantados. de estos podcasts que vamos a Ay, estar no. abriendo. A mí me aterra, pastor, de verdad te soy sincera, que yo me he imaginado y yo me he preguntado que si pasara ese evento y yo me quedara, o sea, sería, o sea, algo terrible. Sí, Y fíjate, muchas veces se ponen a pensar, pues, ay, de todos modos tenemos otra oportunidad en el rapto, pues me dejo cortar la cabeza, ¿no? Porque sí lo dicen también, ¿no? Pues si me quedo, tengo otra oportunidad. Pero yo me he preguntado, si vamos en el carro, es un ejemplo, tú y yo, sucede este evento, te vas tú vienes manejando, entonces choca el carro, yo me muero porque tú te fuiste. ¿Para dónde me voy a ir? ujú. O sea, Sí, no me porque, fui, ujú, o sea, en el rapto no me fui, pero yo me morí en ese instante, ya no tengo la oportunidad. claro. Yo ya no voy a Y decir, qué ah, es que me increíble, dejo ¿no? cortar la Qué cabeza. increíble cómo no se puede confundir y cómo hay tanta sabiduría y misterio ahí, porque las dos personas mueren, pero inmediatamente una, de acuerdo a su sello que está en su frente, a la unción del Espíritu Santo, una es arrebatada y la otra va al infierno. O Sí, es sea, que prácticamente que arrebató no murió, así es. No fue porque arrebatado, fue fue, muerto por el accidente. no, que sucediera el rapto. Ujú. Y tú te vas Sí, sí, o sea, sí, en ese tú no te momento. moriste, Ujú. tú fuiste arrebatado, Así es. pero yo me quedé. Amén. Yo no fui, yo Pero ¿qué no, tal si mueres en ese por momento? eso es lo que estoy diciendo, Ujú. que si yo me muero en ese momento, yo ya no tuve la oportunidad Así es. que muchos dicen, ¿no? Ay, Amén. pues aunque venga el rapto, tengo la oportunidad, no me dejo cortar la cabeza. Sí. Pero imagínate qué terrible, ¿no? Jesús nos advierte en Apocalipsis 16:15 y nos dice, miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Aquí está recalcando nuevamente y está hablando de, incluso en Cantar de los Cantares menciona algo ahí de cómo deben de estar preparadas.
Habla también en los evangelios acerca de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, en donde 5 pues habían llenado sus copas, estaban preparadas con sus vestiduras y todas para esperar al novio, mientras las otras 5 pues andaban en fiesta, ¿no? Las otras 5 se olvidaron de llenar sus lámparas, se olvidaron de todo esto. Increíblemente llega el novio y ellas empezaron a pedirles, a querer comprarles aceite del que tenían para sus lámparas. Y dicen, no, no, es que ya no tenemos tiempo, el novio viene rápido y observa que eso fue muy rápido, entonces ellas tuvieron que salir mientras las otras andaban preocupadas buscando aceite. ¿Cuánta gente va a estar en esos momentos? Señor, por favor, te pido perdón, me arrepiento de todo corazón, ahora sí, llévame. No, Ya ya no. pasó el instante, Por eso dice que es ser un abrir y cerrar de ya ojos, pasó. ¿no? Y luego dice el que leíces ahorita en Apocalipsis, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Ujú. Benditos son los que me esperan y tienen su ropa lista. Ujú. Y ahí está hablando de la santidad, Así es, porque dice, para no tener que andar desnudos y avergonzados. así es, Porque voy a decir, es que la gente va a andar desnuda, no, es que el Señor nos desnuda, es así, como un escáner, que Él ve nuestro corazón, claro. analiza que estamos mal, que no Ujú. estuvimos preparados, que no estuvimos Que listos, estuvimos y jugando. entonces Ujú. dice que nos desnuda y vamos a ser avergonzados. Qué increíble, ¿verdad? Porque yo me pregunto, todos aquellos que recibieron a Jesús y que son rechazados, van a ser rechazados ahí. La escritura me menciona, si yo llevo una estadística, me menciona el 100% de la iglesia, pero de ahí me separa el 50%, porque eran 10 vírgenes y 5 estaban listas y 5 y 5 no. 5. Lo dice, Me, uno estaban dormidos, el exacto. uno Uno fue fue tomado y el y el otro otro fue dejado. dejado. En el campo estaban dos, Uno fue uno, tomado y otro fue ujú, dejado. Me habla de un 50%, sí. pero verdaderamente la iglesia está a la expectativa de este Ay, acontecimiento. Dios. Estarán preocupados porque, observa, muchas veces citamos a oración y la iglesia Sí. no le interesa. A la iglesia no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque no está consciente que la venida del Señor está muy cerca y que mientras más nos ocupamos en las cosas de Él, pues obviamente Él nos va a ver con unos ojos tan increíbles que en su venida Él va a decir, oh, mi hijo se oraba, oh, mi hija se oraba, oh, sí me daba tiempo. Entonces, Y esto va más allá, pastor, ujú, porque la palabra dice, nos dice estar bien con todos. sí, O sea, estar bien con nuestras vestiduras dice, estar bien con todos. Y mira, lamentablemente, de repente, por eso comentaba al principio, en la audiencia que ahorita por primera vez está conociendo este tema del rapto, puede estar impactada, ¿no? así es, Pero a mí me entristece, pastor, que la iglesia que que ya tiene sabe años. el acontecimiento que va a pasar y que no cuide sus vestiduras, que no cuide su vida, su santidad. Y pastor, ¿sabe qué es lo que más tristeza me da? Que no haya temor, Ujú, ¿sí? Porque es muy fácil no perdonar, es muy fácil deber, es muy fácil pedir, es muy fácil ofender, es muy fácil no mentir, orar, es muy fácil mentir. Entonces dices tú, wow, entonces ¿dónde está el verdadero temor de Dios? Sí, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, muchas veces, ¿de qué nos sirve el conocimiento cuando dice que no seamos solamente oidores? Él siempre el Señor nos recalcó, dice que escuchemos, que guardemos y que hagamos. Son tres pasos que debemos de dar en la vida cristiana y muchas veces muchos se quedan en el oír y muchos se quedan en el guardar porque pueden saberse toda la Biblia, ujú, pero el hacer, el tercer punto, el hacer está en el 50% que dice pastor. sí. Wow, qué increíble, ¿verdad, mis amados hermanos? Yo creo que si tú no habías escuchado acerca de este acontecimiento que está próximo a suceder,
Pues bueno, ahora Dios te está alertando, Dios te está avisando, te está informando a través de este podcast y a través de su palabra, porque estamos abriendo su palabra y tú lo estás viendo aquí abajo, que verdaderamente es un acontecimiento que sí va a suceder, Sí, que sí es real. Entonces, amén. esto no es un invento. Aquí es importante remarcarte que nadie, por más ungido que esté, por más preparado que esté, nadie puede darte una fecha, porque No, la Escritura nos remarca no. claramente esto, que ni aún el Hijo sabe la fecha, Ujú. la hora. Va a ser de una manera inesperada. Es inesperada, pero las señales se están cumpliendo, pastor. Sí, así Y de es. verdad es porque, o sea, sí tenemos que estar preparados. Y es importante aclarar algo porque mucha de la iglesia tiene su corazón en otros lados. Mucha Sí, de la iglesia tiene su corazón en la familia, en el dinero, en el trabajo, en las los cosas amigos. materiales. Y Lucas 12:34, me gustaría que lo pusiera, dice, donde esté su tesoro, Ahí allí está su estarán también corazón. los deseos de su corazón. Amén. Amén. Entonces, si tu tesoro es agradarle a Dios, obviamente Dios va a hacer cosas impresionantes a través de tu vida. Y pues por esto yo quise traer este texto porque mucha iglesia no tiene en su corazón al Señor bien Sí. sentado, ¿verdad? Y por eso tiene tantos ataques demoníacos, de repente tiene tantas situaciones o tanta adversidad. ¿Por qué? Porque entrega ciertos derechos legales al enemigo y el enemigo pues juega con ellos cuando nosotros deberíamos de caminar en una autoridad que se nos Así fue es. entregada, una autoridad increíble y estamos jugando al gato y el ratón, ¿sí? A ver quién atrapa a quién. Y cuando Ujú. la realidad es que el Señor Jesús vino, estableció en la cruz del Calvario las pautas, Sí. entregó a la iglesia lo que es la autoridad y la iglesia no tiene por qué andar Y peleando. nosotros realmente le damos ese derecho a Satanás. Exacto. Porque cuando Job, cuando Dios habló a Satanás de Job, que era varón perfecto, Satanás dijo algo muy interesante que a mí me enseñó mucho, porque le dijo, lo tienes rodeado, lo tienes protegido. Mm. O sea, Satanás sabe perfectamente cuando un hombre o una mujer de Dios está caminando bien. Entonces muchas veces nosotros le damos ese derecho, porque el Señor dice que lo dejó bajo nuestros pies, ¿sí? Pero ¿qué implica estar bajo nuestros pies cuando nosotros de repente alguien nos daña? Y nosotros dejamos, permitimos, porque dice que la gente hace cosas, a veces no lo entendemos, pero depende de nosotros si nos afecta o no. Sí, así Y es. todos, si todos se lo entregamos a Dios y nosotros estamos caminando en este camino que no es fácil y nosotros permitimos que eso que nos lastimó entre en nuestro corazón, entonces Satanás empieza a obrar en nuestra vida, pero ya le dimos la autoridad, ¿sí? Si yo alguien me dañó y todo, ¿qué es lo que debo de hacer cuando alguien me daña? Voy y se lo entrego a Cristo. Ujú. Señor, ayúdame, sí me dolió, mira, Él conoce tus lágrimas, todo, pero ¿qué es? Te lo entrego. Entonces no tiene que haber nada que nos pueda ensuciar, Ujú. que nos pueda manchar nuestras vestiduras. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros no entregamos a Cristo aquello que nos lastima, entonces Satanás lo toma como un arma. Ujú. Y fíjate cuánta gente está dolida, está decepcionada, está lastimada, se decepciona de la iglesia cuando él realmente no ha entendido que el mensaje se da y es responsabilidad del que lo escucha. Así Si es. cae en buena tierra, entonces va a haber frutos. Si no cae en buena tierra, no va a haber frutos. Nosotros no tenemos que decepcionarnos de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la que realmente refleja a Cristo. Lo Ahora que debemos de entender es que va a haber todo tipo de gente claro, que realmente no es parte de la iglesia, pastor. así es. Porque si no hace lo que le agrada a Dios, entonces no es parte de la iglesia. Ujú. Y no nos tenemos que decepcionar porque realmente nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué hizo Jesús para que me decepcionara de Jesús? Y Jesús no nos decepciona. Jesús es fiel. Jesús entregó su vida por nosotros, nos ama con amor eterno.
Entonces nosotros es parte de que nos tenemos que cuidar. Y a mí me da tristeza, pastor, el ver que la gente pone su mirada en el Ujú. hombre, pone su mirada en otras cosas, en los materiales, aún en la misma familia. ¿Verdad que sí? Sí, En la misma familia pone su mirada. sí, porque ya ahora si resalta a alguien de la familia, ya es el Dios de la familia, No, porque es quien puede y es solucionar todo sencillo, problema. pastor, porque lamentablemente siguen enseñando erróneamente la palabra, Mm, porque he escuchado mujeres donde dice, es que mi esposo no me dejó ir a la iglesia y me sujeto, como que si el ujú, marido la fuera a salvar. claro. O sea, el marido no te va a Y salvar. cuando el marido esté dando cuentas, pues prácticamente, No, ¿qué va a es que es decir? inconverso, le tengo que dar testimonio, Ujú, pero no esa clase de testimonio. así es, definitivamente. Hay algo importante que me gustaría señalar, ya dándole continuidad al tema, Sí. en donde hay por lo menos 7 cosas, 7 señales que van a anunciar que Cristo viene por su iglesia. Hay Ujú. 7 cosas por lo menos que podemos encontrar en la Biblia y que ya están sucediendo. Entonces, Yo creo que lo lo vamos a hacer primero, en dos partes, ¿verdad, pastor? El no sé podcast. cómo estamos de tiempo. Estamos muy bien de tiempo todavía. Espero poder concluir, si Sí, no, ¿no? porque de todos modos, Es vamos que es a... un tema muy Sí, interesante. y es importante que lo Sí, mencionemos tal cual. así es. Bueno, la primera señal es que habrá falsos profetas, maestros, pastores y falsos cristos. Y Judas, me encanta este libro, es un solo capítulo. Judas, hermano de Jesús. Amén. Judas dice en los versículos 3 y 4, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Observa Amén. cómo empieza, dice, para que defendamos ¿qué? Nuestra Ujú. fe. Nuestra Amén. fe. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias Amén. diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida Inmoral. inmoral. Wow. Ay, Dios mío. ¿Qué te dice esto? Pues es que De hecho, se ve. ajá, tengo una prédica detenida que no he podido darla, que se llama Infiltrados. Y lo triste, pastor, es la misma palabra nos habla de que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Ujú. Y nos damos la tarea de estudiar, de escudriñar, de estudiar, de escudriñar, permitirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos dé discernimiento de su palabra, que podamos comprender el propósito de Dios por el cual fue escrito este libro sagrado, porque vienen los falsos profetas y que los falsos maestros, qué tremendo que son Te infiltrados vas a ir de espaldas, en las propias iglesias. te vas a ir de espaldas. Dentro de las iglesias hay brujas o brujos, literales, no cristianos, que practican la brujería y que entran para maldecir la iglesia, Sí. al pastor, el altar y todo, y se comportan como si fueran cristianos verdaderos. Incluso los pastores los ven con ciertos frutos que muchas veces no tienen la guía o el discernimiento del Espíritu Santo y los ponen en el liderazgo. Una vez que los ponen en el liderazgo, empieza la iglesia Híjole. a decaer. Y muchas veces no se preguntan, ¿pero por qué? Porque el pastor le soltó ciertos derechos. Amén. Por eso Judas dice claramente aquí que hay gente que se infiltra. Jesús dijo que el enemigo vino y sembró cizaña por la noche. Dice por la noche, porque es cuando él trabaja, ¿no? Entonces vemos claramente que Y muchas de que, las veces cristianos que han sido lastimados y que verdaderamente muchas veces sueltan la toalla, como dicen por ahí, la tiran, es porque hubo una cizaña que fue más fuerte que él. porque realmente la cizaña nos ayuda, pastor. Amén.
¿no? O Amén. sea, nos va a ayudar a ser probados, Ujú. ¿verdad? Y dice que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la cizaña para que cuando Jesús venga, va a arrebatar el trigo y la cizaña se va a quedar. Y observa cómo Dios ya tiene bien identificada a esa gente. Porque dice que la condena de tales personas, si me ponen la escritura ahí, por favor, la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo. Dios ya sabía de ellos. Desde antes de que entraran a la iglesia, Dios ya los conocía. Ay, no. Es algo A increíble. mí, a mí me siempre no me canso de aprender, pastor. Yo sigo aprendiendo con la palabra. Ahorita con la palabra me sigue impactando que se meten a las iglesias. Por eso estamos hablando de los miembros, pero hablamos de los pilares también, que es diferente. Ujú, Si nosotros quitáramos los pilares a una iglesia, hablando físicamente, se derrumba la iglesia, ujú. se derrumba completamente, ¿no? Es como una barda. La barda ponla sin sus, no sé cómo se llaman, Sí, sus fundamentos, sus esos como balas, pilares. sus O sea, pilares. la barda se va a caer. Ujú, Y me sorprende porque cuánta iglesia no ha sido cerrada, ujú. cuánta iglesia no ha sido destruida porque los líderes, porque cayó el pastor, porque ya, o sea, de qué manera Satanás trabaja dentro de la iglesia para destruir, o sea, a la iglesia. Sí. Mira, a mí me impacta el versículo 8 porque dice, de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Es increíble porque vemos que mucha gente no cree en el mover de Dios, no cree en todo lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Y se burlan. Aquí habla claramente de esto y pues bueno, vemos que las gentes que se oponen o que tratan siempre de estar ahí son anticristos. ¿Por qué es anticristo? Porque es una persona que está en contra de Cristo, principalmente, ¿no? Por eso siempre nos dice, ¿no? Siempre nos ha dicho, Pablo decía, observen, miren su conducta, miren sus frutos, porque dice aquí que le dice que son individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños, pero llevan una vida inmoral. Wow. ¿Cómo yo puedo hacerle caso a una persona que no me está dando una evidencia de Claro. que Cristo está en su vida, A, que a- Cristo está en su corazón? A mí me llama mucho la atención porque entramos en una etapa hace unos años de muchos apóstoles que se levantaban, jovencitos de 20 años, de 25 y ya eran apóstoles, profetas que yo me acuerdo del rey Acab cuando el Señor envía un espíritu de mentira y les da eso a los profetas. Se han levantado muchos profetas y no es que no crean los profetas, yo creo, tengo amigos profetas, pero amigos que son profetas, no que son Claro, ahí nada más inventando que así se es, levantaron o claro, sin un orden, ¿no? Que hay evidencia sí. clara de Y que son son hombres hombres de de Dios. Dios, Ajá. pastor, Amén. son hombres de Dios que son usados tremendamente, Ujú. pero que ellos, si los pones en un piso, ellos no les Así importa. es, Ellos no así te es. piden un hotel de 5 estrellas. Wow. Si Dios se los da, Amén. bueno, ¿no? O sea, pero que no lo están pidiendo, Amén. que no lo están poniendo como como un requisito, Amén. ¿no? No lo están pidiendo como un requisito. Sí. Sí, porque Dios nos sorprende y Dios ha honrado a siervos de Dios. A donde yo Pero, quería llegar ujú, era a la serie que estamos viendo, no vamos a mencionar por respeto claro, claro. a de qué apóstol estamos hablando, pero algunos van a saber. Ah, Era sí, tan ay impresionante Dios, lo que no, estábamos, no, no, apenas llevábamos un capítulo no, de no, no, esto. no, no. Este Ay, apóstol, obviamente que se dijo ser apóstol de una iglesia muy grande, ay, que no es cristiana, obviamente, claro, no es cristiana por la evidencia, por todo, eh, es una secta eso. cómo llevaba niñas,
de 14, A de su 13 cama, años a su casa, a su cama. a su cama. Y lo increíble de todo eso que la esposa estaba de Y le acuerdo. decía, haz todo lo que tu Señor te diga. Wow. ¡Ah! Evidencias reales, testimonios Ay, reales. no, Yo me no, quedaba no, no. impactadísimo. Y curiosamente observa cómo ese hombre le entrega el lugar a su hijo y su hijo hace lo mismo. ¿Por qué? Porque Así es, lo aprendió así de es. su padre, ¿no? Ay, no Entonces, es, vemos que me estamos en estremece a mí ese. Oh. en un tiempo Oye, tan pero, perverso. ¿y cómo está ciega la gente? Wow. O sea, ¿cómo? Ay, no, no puedo comprender yo cómo voy a permitir que mi hija, entregarle a mi hija, ay, no, es algo, no, 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 Y lo no, no, impactante no, de esto no, cuando nos golpeó, yo no creo, lo es asimilo, no. cuando una de las niñas que estaba haciendo, que tenía relaciones con él, la puso de secretaria, prácticamente vio y fue al cuarto y vio a su hermanita de De 9 años años, que estaba ahí, pues sin ropa, ¿no? claro. Y eso le impactó y le decía, Señor, por Mi favor, Señor, dámela. ¿Cómo? híjole, ¿Cómo, mi Señor, dámela? qué tremendo está esto, ¿no? Dice Ay, que bueno, habrá falsos profetas, falsos maestros, Señor, no, pastores, no, falsos no. cristos, falsos apóstoles, ¿verdad? Sí, Necesitamos discernir. Y yo creo que va a ser importante traer las 7 iglesias en el próximo podcast. sí. No sé si Porque aprendemos de alcancemos, todas, ¿verdad? ¿no? No sé si Porque alcancemos. muchos problemas de las 7 iglesias prácticamente suceden los mismos problemas ahorita. Ujú, A pesar de que ya tienen mucho tiempo esos problemas, así es. son los mismos problemas y es lo que debemos de entender. Le preguntaron a Jesús algo tan sencillo, una pregunta básica. Señor, ¿cómo sabremos que son tus discípulos? ¿Cómo sabremos que son tuyos? ¿Y qué dijo Jesús? Por sus frutos, Por sus frutos los por sus conoceréis. frutos los conoceréis. Entonces, eh, cuando una persona verdaderamente camina bien con Dios, se sabe si es de Así Dios es. o no se sabe. Me acuerdo cuando estaba haciendo una liberación, eh, no sé si lo recuerdas o si fuiste ese día, pero recuerdo que estaba liberando, era un espíritu humano, es decir, un brujo estaba ahí y decía, tú eres un asesino, tú eres un asesino. Y de ahí me vino el nombre del libro Asesino de Wow. Demonios, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba desbaratando los planes de Satanás. Y algo impresionante es que la gente puede ver mi testimonio, mis hijos pueden ver mi testimonio, Así tú es. puedes ver mi Así es. testimonio, la iglesia puede ver mi testimonio, el lugar en donde habito, la gente ve mi Sí. testimonio. Dice que no haya nada de qué Exacto, avergonzarnos, ¿no? exacto, Tenemos que exacto. cuidar, o sea, no tengo nada de qué Así es. avergonzarme. Entonces, ¿por qué razón el Señor nos advierte que tenemos que tener mucho cuidado? Y yo me he fijado en esto, porque de repente se ha salido gente de la iglesia, y lo voy a mencionar, y ponen su iglesia pensando que es la iglesia del Señor. No, no es la iglesia del Señor. No, Esa no es la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor tiene un orden. La así es, iglesia del Señor tiene un hombre o una mujer que Dios llama, que unge, que así lo es. mete a un proceso de prueba, de desiertos, Sí. que lo aprueba, como lo dice Hechos, ¿verdad? Lo aprueba. Entonces, Es que esa no es la iglesia de Jesús, es la iglesia mm, del hermano, o bueno, si le llamamos así, o de fulano, de sutano, de mangano. ¿Y qué es lo que hacen? No, es que Dios me dijo que no me tenía que congregar. ¿Y por qué se están congregando a determinado lugar? ¿Por qué solitos están llevando gente? solo se ahorcan. Porque están llevando gente que quiere verdaderamente conocer a Dios y están siendo engañados y arrastrados. La palabra del Señor dice que nosotros que enseñamos seremos juzgados de una manera más seria, más Y contundente. además, pastor, cuando tú tienes el llamado, dice que Dios añade los que tienen que añadir. Así es, ¿No? Así, así es. Por eso la ¿no? Escritura dice claramente que debemos nosotros estar alertas. Mateo 24, del 4 al 5 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo Y a y a muchos se muchos engañarán. engañará. La Escritura dice que aún Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar a los escogidos, amén. Y en Mateo Y 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. así es. Y acá en Marcos 13:22
Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fueren posible, aún a los escogidos. Ay, es Eso, que yo eso me es, voy allá porque eso se es mueve. tremendo. Si se mueve el Espíritu Santo y todo. Y es una persona que no quiere someterse a la autoridad del Señor, que no quiere guardar la autoridad, que quiere andar con una vida doble, ¿no? Y observa, qué triste, ¿verdad? Porque de repente vemos gente que el domingo está congregándose y otro día está tomando o está bailando y otro día está allá. Y hay cristianos incluso que se atreven a subir al altar para tocar llevando una vida así. Digo, me causa mucho celo Por eso dice y que mucho cuides tu terror. salvación con temor y con temblor, Sí, porque porque engañar a Dios no se puede. exacto, exacto. Es gente que verdaderamente estamos hablando que está ahí preparada, que es Así es. Y es falso de profeta los que el porque Señor nos demostró. no tiene frutos, no se Ujú, aplica la palabra, así es. ¿no? Amén. Y lo segundo, que otra de las señales que va a haber antes de la venida del Señor es que habrá guerras, conflictos entre naciones. Ujú, Eso lo estamos viendo, claro. ¿verdad? Lo estamos El viendo. primer punto también, Así es. el Todo, segundo, de hecho, todo es real. Amén. ¿verdad? O sea, Y ya lo se ahorita está más se viviendo. está intensificando. Mateo 24:6 al 8 El 8. dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto Eso acontezca, acontezca. pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será Principio principio de de dolores. dolores. No son los dolores. Los Ujú. dolores vienen en la tribulación. Este es principio de Y Pastor dolores. dice en Marcos 13, 7 y 8, mas cuando oigas de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, No se pongan porque es temerosos, necesario que suceda así, pero aún no es el fin. pero aún no se Porque de repente queremos orar para que se detengan los terremotos, para que no pasen las guerras. Y dice que es necesario que suceda. Lo que tenemos que hacer es predicar, Ujú. que la gente se salve, que la gente si está muriendo en guerra, se vaya con Cristo. Así es. Si le llegó un terremoto, ya fue predicado el Evangelio, murió, pero murió con Cristo. Ujú. ¿No? Porque te pones a orar cuando dice que esto tiene que acontecer. O sea, eso no, nosotros no vamos a cambiar lo que tiene, las señales que se tienen que hacer, ¿no? Lucas 21:9 en la nueva traducción viviente dice, no se dejen llevar por el pánico. Sí, porque de repente, mira, ay, yo doy gracias a Dios por la iglesia, cielos abiertos. Dios bendiga la iglesia, Amén. cielos abiertos, amén. Porque durante lo que fue la pandemia, mi amor, Sí. Dios nos dio una palabra tan seria y tan fuerte. Y observa cómo la iglesia se mantuvo. Nos dio paz. Amén. Nosotros no tuvimos pánico en la pandemia. Así es, Nos dio paz, así es. ¿sí? Uno que Y a otro mí ese chilaquileado por tema ahí, de ¿verdad? repente no quiero, causar también a aquellas personas, ¿no? Que a fin de cuentas perdieron, ¿no? Sí, Familias. sí, sí. Pero nosotros nos enfocamos a cómo aún nuestras autoridades se prestaron Ujú. a ese pánico y Claro, no daban solución. así O sea, era es. un pánico, eso era un pánico. Entonces la gente, cuando se enteraba que tenía esta Esa enfermedad, situación, lo que hacían, que era bloquearse. claro. Oyes, a mí me dijo una doctora, tiene síntomas de COVID. Si no fuera una mujer de fe, imagínate, ¡ay! Me voy a morir, ¿no? Porque la gente, la mente es muy poderosa. Claro. Entonces dije, bueno, me voy a hacer los exámenes, salí negativa, ¿verdad? Pero había gente que Ujú. se recibía la noticia y era algo sorprendente del pánico que había. Empezaba a faltarle el aire, o sea, Y eso es en el siguiente porque punto, ¿no? Que no, viene, el tercero, ok. que es que habrá hambres, terremotos y epidemias. Y vemos que estas epidemias pues están avanzando conforme nosotros Sí, vamos avanzando. ¿Y por qué se dan? Por la misma contaminación, por lo mismo que epidemias. nosotros comemos, los alimentos, todo. Cómo estamos contaminando la atmósfera. De repente, pues ya antes yo recuerdo que podíamos bañarnos con la lluvia
y bien a gusto. Tomarla. Tomar agua de la lluvia. Sí, me acuerdo cuando Ujú, se recolectaba el agua y ujú. en botes y se la tomaban. Y Ahorita ya ahora no, no, ya está porque contaminada. dicen que es ácida por todo, ¿verdad? Entonces, pues es increíble esto, ¿ah? La misma tierra está pidiendo auxilio. Ujú. La misma tierra, la misma contaminación, la misma tierra está herida, está lastimada por el mismo hombre. Está Amén. contaminada por el mismo hombre. Lucas 21:11 nos dice claramente, habrá grandes terremotos, hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Observa, am, hay lugares, yo no sé si tengo que mencionar esto, pero hay lugares en donde se están provocando hambres, se están provocando que haya escasez de alimentos para llevar a la gente a un estado de pánico. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que, pues obviamente viene lo que es la tribulación, ¿no? Que el Señor viene por su iglesia, aunque no lo quieran reconocer, ellos están abonando por eso. Hay Ahora, gente que se está preparando, ¿verdad? ajá, Pasó para eso. vemos que Están hay epidemias de haciendo, enfermedades contagiosas por medio de relaciones sexuales. ¿Cómo se está ahora en este tiempo legalizando lo que es el pecado? así No es, están legalizando un matrimonio, están legalizando el el pecado. pecado, sí ¿Por es, qué? Porque hay una agenda específica de reducción de así gente en es, el mundo. No se preocupan tanto por la persona de que, ay, son tus derechos. No, te quiero muerto. Ese es así es, el mensaje así que es. están dando y la persona, no, es que están cuidando mis derechos. No, No, no son tus derechos. Ellos quieren, saben, están conscientes que a través de las relaciones sexuales ilícitas, pues obviamente hay más enfermedades, como llegó ah, el SIDA, cómo llegan algunas enfermedades así es, venéreas, cómo se transmiten. Es más, he visto sí, algunos casos en donde la esposa no tiene nada que ver y es contagiada a causa del marido porque anduvo de picaflor. claro. Y cómo se puede tanta enfermedad aun cuando es hombre y mujer, ¿no? Ujú, Ahora imagínate cuando tienen relaciones sexuales por donde no debe de ser, claro, o sea, si hay enfermedades, ahora imagínate por un lugar donde su origen o su función ajá, es defecar. exacto. O sea, Ajá. hasta De dónde hecho, si y investigan en internet cuántas enfermedades existen a causa de tener relaciones por el ano, ¿sí? ¿Cuántas enfermedades me puedo yo hacer acreedor? Y ahí me avienta un pliego de muchísimas y bíblica me enfermedades. dice que no tienen duración de vida, ¿eh? Exacto. De O hecho, hay sea, un promedio de vida para las personas que tienen este tipo de relaciones entre los 40 y 50 años. Ese es el promedio. Entonces, cuál es el motivo de la agenda por la cual ellos están apostándole a esto y están pintando los países de colores para que, pues, obviamente estén diciendo, estamos defendiendo tus derechos? No, les están diciendo, ya mero los matamos, ¿eh? Ya mero, es más, ustedes mismos se están sí, matando y es como el drogadicto, ¿no? Les están entregando la droga. ¿Y cuánto tiempo de vida tiene ese drogadicto? es. ¿Cuánto tiempo? Si tiene Ujú, 20 años, a los 40 muere, si es que le va bien. sí. ¿Cuánto tiempo le puede durar una persona que fuma mucho? ¿Cuánto tiempo puede durar una persona que es Alcohólica, alcoholizada? así es. ¿Cuánto tiempo puede durar una persona que se mete con mujeres casadas? Sí. Más de algún marido Ujú. broncudo va a llegar y lo va a tronar, ¿sí o no? Entonces, vemos Por claramente, eso dice que la paga del pecado es muerte. exacto, Ah, exacto. pero la dádiva de Dios Ujú. es vida. Y es por eso que debemos de estar alertas. Si el Señor dice que debemos de cuidar nuestras ropas, tenemos que cuidar desde lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que pensamos y lo que tocamos Sobre toda incluso. cosa guardada, guarda tu corazón, Sí, dice la wow, palabra. eso es increíble, amén. Número 4, vamos muy bien, mal en tiempo, yo creo ya estamos casi terminando, gloria a Dios. 4, Ujú. persecución de los verdaderos cristianos. En este tiempo hay una persecución increíble porque Sí, incluso Facebook ya sacó de que am,
no puede aceptar lo que es la música cristiana, la música que menciona a Jesús, porque es una ofensa. Es una ofensa para lo que ellos manejan. Entonces, vemos que las plataformas poco a poco van cerrando sus círculos para evitar que se anuncie la palabra de Dios. Ujú. Y esto no nos sorprenda. ¿Por qué? Porque pues obviamente la agenda que está bien establecida y bien definida nos está hablando de que va a llegar el punto en donde nuestros derechos van a ser eliminados. Así como trataron de eliminar algunos derechos y ponernos algo en la boca para que no habláramos y no exigiéramos que tenemos derechos como seres humanos o como mexicanos o dependiendo del Ujú. lugar en donde estés y calladito, yo paso por tus derechos, por encima de tus derechos, entonces vemos claramente que esta agenda está orquestada y lo único que yo puedo ver es que se está acomodando la plataforma para el anticristo. Sí, Nada más. así es. El anticristo ya está. Amén. El Sí. anticristo en cualquier momento sale a la luz y no va a venir como una persona mala, no, al contrario, va a ser una persona que va a ayudar a la gente, que va a verse muy bien en la cámara, que se va a sentir Al que va a ser, principio. así es al principio, amén. Ok, entonces esta persecución la vemos ahora, por ejemplo, en países comunistas como China, Corea del Norte, lo vemos en países islámicos, en donde si hay alguien que es cristiano, los matan, los ejecutan. Sí, Nosotros tenemos la ventaja, yo lo he predicado mucho a la iglesia, tenemos esa libertad de poder predicar y no lo hacemos. Tenemos la libertad de orar y no lo hacemos. Tenemos la libertad de tener una Biblia de y no la congregarse. usamos, de congregarnos, sino porque, ay no, es que el hermano me sacó. Necesitamos una persecución, se me hace, ¿verdad? Se Amén. escucha de chiste, pero Sí. No, pues a eso en veces cualquier necesitamos algo ratito que nos impulse. ya está orquestada esa persecución. Por eso lo que sucedió en la Santa Inquisición viene para la iglesia. Entonces, vale más que nos pongamos bien con el Ujú. Señor y cuidamos nuestras ropas. ¿Para qué? Para que podamos, obviamente, ser arrebatados. Amén. Dice en en Lucas 12, del 4 al 5. Ya estamos en tiempo, vamos a terminar rápido. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso no pueden hacerles más, nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Amén. Adiós. Amén. Así es. Wow, porque muchas veces le tenemos miedo. Ay, es que mi familia, no le digan nada, por favor, ¿sí? Cuando dice que al que le debemos de temer es al Adiós. Señor. Nosotros debemos ser atrevidos, debemos de ser osados, debemos de abrir la palabra como Él y decirle así como Juan el Bautista se atrevía a decirle a Herodes, oye, tú estás pecando. Nosotros tenemos que decirle a la gente cuando tenemos esa oportunidad, oye, ¿sabes qué? Todo esto te está pasando a causa de tus malas decisiones, a causa de tu pecado. Observa lo que estás cosechando, lo que estás Y sembrando, eso estás así es. cosechando el día de hoy. Pastor, aquí en Lucas 21, del 12 al 19, dice, pero antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes. Todo por ser mis seguidores, pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrán responderles o refutarlos. Aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos, los traicionarán. Qué, A qué fuerte mí, está esto. dice, incluso algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firme, ganarán su alma. Y esta palabra me hizo recordar un testimonio de un misionero que nos compartía que una jovencita se convirtió a Cristo en aquellos lugares donde si tú, sus tradiciones, sus culturas, sus leyes, si tú te conviertes, los matan.
Entonces, un padre se enteró de esta jovencita y dice que la saca de su casa sin ropa y automáticamente es apedreada por el lugar. Entonces dice que él la saca y están unos jóvenes afuera. Entonces ella lo que hace es cubrirse como podía y dice que se fue a casa de una amiga, pero dice que a ella le sorprendía que no le hayan hecho nada a esos jóvenes. Entonces el papá sale y dice, ¿qué no vieron que salió mi hija? Porque el papá estaba esperando, la sacó para que la mataran. Eso es increíble, o sea, y se cumple lo que la palabra dice. Entonces dice que esos jóvenes decían, ¿cuál? ¿Cuál señorita? Dice, sí, la que salió ahorita sin ropa. Lo que no recuerdo es que si con poca ropa o sin ropa, pero hay lugares donde si tú enseñas ciertas partes de tu cuerpo, te apedrean. Y dice que ellos le decían, ¿cuál? La jovencita que salió de blanco con un vestido, sus vestidos blancos. Y dice que el papá se quedó impresionado. Hizo un testimonio que a mí me impactó de cómo Dios cuidó, ¿no?, a esa jovencita. Pero aún si esa jovencita la hubieran apedreado, dice que no nos cuidemos de aquellos que te quitan, ¿no?, la vida. ¿Por qué? Ya de ahí no pueden hacer nada más. Exactamente, porque nosotros sabemos que vamos a una mejor. Wow. Y que inicia realmente, yo siempre he dicho que después de la muerte inicia tu verdadera vida. A lo largo de la historia, desde el nacimiento de la Iglesia de Cristo, vemos que en el año 65 aproximadamente viene la primera persecución. Llevaban a la gente al Coliseo, en donde eran tragados los cristianos por leones. Vemos que continuaban las persecuciones en la época medieval. Se viene lo que es la Santa Inquisición. La Iglesia Católica Los papas pone, porque era un peligro la Iglesia cristiana. Qué terrible. Y sacaron los tormentos terribles para poder acallar. Ponían en leña a los cristianos, y los cristianos morían cantando, adorando al Señor. Entonces, las mujeres, es un tema muy fuerte. Dice que ponían un tubo en su parte y le metían ratas. Sí. Sí, y le ponían fuego para que la rata buscara un lugar, una salida. Imagínate nada más, o sea, lo que hacía ese animal buscando una salida. Ay, no. O sea, y ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios, ¿verdad? Realmente. Y vemos claramente que en este cómo van tiempo, a pagar esos hombres. En este tiempo también estamos viendo que porque de santos no tienen nada. Perdón, o sea, tranquila. Audiencia. Ay, Señor. Vemos que en este tiempo países comunistas, socialistas continúan con estas prácticas, ¿verdad? Continúan con prácticas de quitar. Yo vi cómo un país islámico acercó a varios cristianos y ahí les tiraron balazos en el cuello. ¿Por qué? Porque eran cristianos, se declararon cristianos. Entonces, eso no ha llegado con nosotros, pero la persecución está ahí. Sí. Y en cualquier momento el enemigo ya está orquestando por ahí esto. Bueno, quiero pasar al siguiente punto, el 5, que ya quiero terminar porque ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero quiero cerrarlo. El número 5 es, la quinta señal es de que habrá rebelión en contra de los estándares de Dios, es decir, la apostasía. Y aquí en la apostasía, Judas, capítulo 1, versículos 10 y 11, de hecho es un solo capítulo, nos dice, pero esa gente... ¿Qué aflicción? ¿No es ese? ¿Desespera? Pero esa gente se burla de cosas que no entiende, como animales irracionales. Hacen todo lo que les dicta sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam. Engañan a la gente por dinero y como Coré perecen en su propia rebelión. Amén. Mateo 24:10 nos dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Amén. Vemos claramente que a través de esta... Aquí la apostasía también pueden ser hombres que renunciaron a su fe. Sí. De hecho, también a hombres que no conocen de Jesús. De hecho, la apostasía se da con hombres que estaban caminando bien.
y que fueron engañados, porque la Santo Dios. apostasía surge dentro de la iglesia. La apostasía surge de gente que fue ungida, gente que fue usada en sanidades, en milagros, Porque nosotros liberaciones. hemos tenido testimonios de milagros que han sucedido aún aquí en casa y como algunos que ya no están se han burlado de eso. ¿Eso es apostasía? Ujú, sí, sí, porque estaban dentro de nosotros. La Porque escritura dice, no eran de nosotros, estaban con ajá, estaban nosotros, con nosotros, pero pero no no eran eran de de nosotros, nosotros. porque si hubieran estado, si hubieran permanecido, entonces hubieran sido, ¿no? Wow. Segunda de Tesalonicenses 2:2 dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, Aquel que trae aquel que trae destrucción. destrucción. Y bueno, yo quise poner esta versión, aunque en la Reina Valera dice que en el versículo 3 se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero en la versión que mencioné, en la Nueva Traducción Viviente, habla exactamente la palabra anarquía. Y quise traerlo aquí porque anarquía es la ausencia total de una estructura gubernamental en un estado. Anarquía significa ausencia de ley. Observa esto. Wow. Sociológicamente es la teoría moderna que propone suprimir todas las formas existentes de gobierno y organizar una sociedad que ejercite sus funciones sin el control de ninguna autoridad directiva. Asume como su fundamento que todo hombre tiene el derecho natural de poder desarrollar sus poderes, satisfacer sus pasiones y responder a todos sus instintos. Ay, Dios, qué terrible. Está Y tremendo, ¿no? si nosotros teniendo leyes, de repente hay un caos. Y fíjate, pastor, no es muchas veces que no funcione la ley. El problema es la corrupción. El problema es el corazón del hombre al no, él mismo no someterse, ¿no?, a las leyes. Porque de repente hay gente que es postulada en determinados lugares y que realmente Dios, la intención de Dios de poner gobernantes, de poner autoridades en un pueblo, en un país, es para el orden, Amén. para que haya un orden. Pero lamentablemente y tristemente entra la avaricia, entra la corrupción, entran muchas cosas en el corazón del hombre donde él no empieza a funcionar, Amén. ¿no? Y que realmente por eso hay un caos, ¿no? Y vemos que esta es una cultura que se les está sembrando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a los adolescentes. ¿Por qué? Porque ellos piensan que pueden hacer las cosas, que pueden hacer y deshacer, porque eso es anarquía, Así cuando es. no quieren ley, cuando no quieren un orden. ¿Y Así cuánta es. gente dentro de la iglesia no quiere esto? No quiere, mira, yo he visto gente que está sentado y pasa años y está sentado. Está viviendo en anarquía. ¿Por qué en anarquía? Porque viene, nomás quiere recibir, pero no quiere que se metan para nada con él o con Así ella. es. Eso es increíble, ¿no? Sí. ¿Qué es Nomás viene a anarquía? comer pastito. Nada más viene a comer Nomás. pastito, ¿verdad? Y esto es algo tan terrible porque cuando tú no te sometes a la autoridad que Dios establece, obviamente, pues corres el riesgo y el peligro de que te pasen cosas terribles, ¿no? Ujú. Y bueno, la anarquía insiste en que el individuo es el mejor juez de sus propias capacidades, de que el interés personal, bien entendido, tiende a mejorar las condiciones generales, que cada cual reconoce la ventaja de la justicia en las relaciones económicas y de que al hombre, como representante de la humanidad, le asiste la razón en todo lo que hace. O sea, Amén. él solo puede responder a todo eso, ¿no? Entonces, esto es un tema, créeme, demasiado importante en donde la iglesia debe analizar verdaderamente que estamos viviendo tiempos peligrosos. Vemos a través de las noticias, los noticieros, cómo hay gente que se levanta y no saben ni qué ondas, ¿no? Están en un conflicto y no hay gente en el montón que no sabe ni qué es lo que está pasando y ahí está alegando, sí, fuera, y no sabe ni quién quieren sacar, ¿no? ¿Por qué? Así es. Porque está metiéndose ese espíritu de anarquía ahí con ellos, ¿no? Primera de Timoteo 4 del 1 al 3 dice,
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Pero por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahorita, pastor, perdón que lo interrumpa, me estaba acordando cuando vivíamos acá en Tepic, no voy a decir en dónde para que no entrar en problemas, cuando lo invitaron a ser presidente de la colonia Ujú. y que estuvimos ahí, ¿no? Viendo para poder apoyar, ¿no? Porque realmente cuando uno es una autoridad, el saber que hay tantas oportunidades justas que se pueden hacer para ayudar a una colonia, y que ese es el propósito, ¿no? De que haya una autoridad que nos represente para ver realmente las necesidades, ¿no? De cada hogar, de cada familia. Y me acuerdo que pues hicimos nuestra campaña, ¿no? Ahí pequeñita en la colonia. Pero recuerdo cómo el otro Desde bando, entonces ¿no? El supe otro que bando. Dios no me había llamado para político. No, pero recuerdo que el otro bando andaba con su camioneta y entregando despensas, ¿no? Cosas que no tenía que hacer. Ajá. Entonces dices tú, ¿cuánto puede ahí desde ahí podemos ver que estamos mal, ¿no? Y que muchas veces por una despensa, están eligiendo muchas veces a las personas Se equivocadas, ¿no? venden. Y lo ves como algo bueno, ¿no? Mira, o sea, ay, mira, Ay, se va a está preocupar por mí, por, ¿no? Nada por más ahí en mí, ese rato. Y es más, exactamente. esa despensa ni siquiera la pagó él. Sí, así es ¿Mm? porque entra dentro Dentro ahí del de mismo los movimiento gastos, raro. ¿verdad? Amén. Entonces, En- me hiciste acordar, ¿no? De eso por platicando ahorita, ¿no? De que, a mí me llama la atención aquí porque yo recuerdo que de pequeño mi abuela me decía que, por ejemplo, los sacerdotes no tenían por qué casarse. Mira lo que 1 Timoteo 4 del 1 al 3 dice. Ahí dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizar la conciencia, prohibirán casarse. Y luego dicen que en Semana Santa no se puede comer carne. Y dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. santo Dios. Amén. ¿Y por qué muchas veces cuando tú quieres presentar la verdad a las personas se ofenden? Sí, ¿No? ¿Por qué? Porque ya tienen ciertamente una raíz en su corazón, exacto. en su vida de costumbres, de Jesús dijo, tradiciones y escudriñar las escrituras. O sí, sea, vemos y creemos en una religión, pero la verdad choca con la no mentira. escudriñamos la ¿No? escritura. Y en vez de que dices, bueno, ¿no? Yo voy a ponerme a estudiar, es verdad, no es verdad, Exacto. pero se creen de todo Y lo más que les ahorita está que tenemos la diciendo. tecnología, en donde la Ay, Dios información está mío. al alcance de la mano, ¿verdad? Ok, número 6, traición y odio en aumento. Ya estamos en tiempo. Queremos cerrar los 7 puntos. Traición y odio en aumento. Mateo 24:10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros Y unos a y otros unos a otros se aborrecerán. aborrecerán. Observa que hay Aborrecerán. un aumento. Y dice Marcos 13:12 al 13, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será Será salvo. salvo. Estamos hablando de gente cristiana, no de gente mala, no de gente que está matando ahí a sus seres queridos porque estaba drogado, porque estaba endemoniado. No, aquí estamos hablando de que están matando a gente verdaderamente que por su fe, lo que tú decías en el testimonio, por su fe se atreven a eliminar, a matar a su ser amado, ¿no? Sí. Porque piensan que están haciéndole bien. Y vemos a un Saulo. Saulo pedía cartas para arrastrar. A él le encantaba arrastrar a la iglesia, verlos apedreados, matarlos. Le encantaba. Era un mercenario este hombre, ¿no? Y cuando a él le toca vivir lo que Lo pasó, que él hacía, ¿no? exacto, entonces yo creo que el Espíritu Santo le enseñó muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces vemos claramente que en este tiempo también Am, antes teníamos el tiempo de poder platicar y dialogar con nuestros hijos, con nuestros niños, y ahora los ves en un celular. Están ellos ahí y no puedes hablar porque están ocupados.
Digo, están más ocupados que el presidente, porque todo el día están ocupados y estás viendo que están escribiendo. Digo, pues, caray, pues qué negocios tendrán, ¿no? ¿Qué negocios? Ujú. Y si no es una cosa, es otra. ¿Por qué? Porque el enemigo ha sembrado esto a tal grado de poder enfriar el Sí, amor, la relación, la sí, convivencia. Y sí, Dios quiere que regresemos a eso. así es. De hecho, la insensibilidad de las personas tan solo en un accidente, o sea, se ponen a grabar, O en ¿no? un pleito, O en ¿verdad? un pleito, en vez de ayudar, de hacer separar o algo, se ponen a grabar. Ujú. Como, por eso digo, en las redes sociales ahora hay tanta falta de amor, Sí. ¿verdad? Y observa que dentro de la Ay, Dios iglesia, mío. Hebreos nos habla y dice que no haya una raíz de amargura en nuestro corazón. Amén, para que no contaminemos a otros. Pero qué triste es que dentro de la misma iglesia hay gente que odia y que no Sí, ha perdonado. sí, Porque dice que habrá traición y odio en aumento. Y dentro de la misma iglesia hay sí. gente que está ahí traicionando a su hermano porque, me caes mal, ahora te voy a poner en mal también, te voy a poner en evidencia. Amén. Y por consecuencia, el número 7, que con esto cerramos, es que si hay odio en aumento, el amor disminuye. Por eso, pastor, yo creo que va a ser sorprendente ese evento, ¿no? Porque tú, de momento vas a decir, se van a quedar a veces las personas que tú menos imaginabas, Ujú. ¿no? O sea, porque Sí, dices, es que era un grande predicador, la verdad. es que era usado tenía dones, mm, o sea, pero lo oculto, que cuando decía Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice el otro, apartaos de mí, no te conozco, hacedor de maldad. ujú. Esa es la parte que debemos de cuidar cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos Yo creo que viviendo a agradar a va a Dios de ser verdad? sorpresivo. Qué sorpresa, ¿no? Y Dios ha Y, revelado que iglesias completas, con todo y ay pastor, Dios, se van a quedar. Iglesias completas. ¿Por qué? Porque no se predica la sana palabra. Porque no se predica la palabra como es. Tratamos de hacer un show, un espectáculo, entretener, pero no edificar, no poner bases sólidas para poder nosotros verdaderamente caminar como verdaderos embajadores del reino de los cielos. Amén. El número 7 dice que el amor disminuirá. Judas 1:16 dice, estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo lo que que quieren. quieren. Romanos capítulo 1 lo dice también. Y no lo traje aquí, pero me gustaría que lo vieras ahí en tu casa detenidamente y que abras lo que dice el capítulo 1 de Romanos. Te vas a sorprender de lo que dice. Amén. Mateo Amén. 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, El el amor amor de de muchos muchos se se enfriará. Y enfriará. vemos que esto está sucediendo y está Así es, amenazando la iglesia hoy en día. así es. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si logra tocar la iglesia, que si logra mermar la fe, entonces son más adeptos para él. Son más almas que va a ganar o más almas que Y va a estar ahí pues peleando con Dios para así es. poder llevarlo a lo que es el infierno, ¿no? Y pues por obvias razones, quien no esté bien alineado, que no tenga sus ropas limpias, pues se va a quedar con la pena, pero se va a quedar. Así es. ¿Verdad? Entonces, mis amados hermanos, esto es muy serio, el tema es muy serio, va mucho más allá. Yo creo que en estos próximos podcasts anhelamos con todo nuestro corazón que no te despegues, que veas verdaderamente la importancia de poder comprender que estamos viviendo tiempos finales, que la venida del Señor está muy cerca. Y si tú no sabías de esto que hoy estás escuchando, pues yo creo que es tiempo de que empieces a que tu vida empiece a caminar de una manera diferente, a caminar alineado. Y vamos a ver cosas muy impactantes cuando estamos estudiando lo que son las 7 iglesias, cuando Así estemos es. estudiando los 7 sellos, las Mm. 7 trompetas, las 7 copas de la ira y los ay también. Amén. Ay, Ay, no. ay, esos ay. Ok. Mi amor, vamos a despedirnos. ¿Qué te Sí, parece? sí, sí. Perdón, nos atrevimos a tomar un poquito más de tiempo. Una disculpa,
pero bueno, yo creo que valió la pena. Amén. Así es, yo espero el propósito, ¿verdad?, de este podcast es que nos lleve a reflexionar, ¿no? Yo creo que a todos, a mí en la manera personal me desafía siempre la palabra a cuidar, ¿verdad?, mi vida espiritual y que realmente cuando el Señor venga pueda encontrar frutos en mi vida y que ciertamente vamos a pasar y atravesar y a vivir y a experimentar muchas cosas en el camino del Señor. Y tú que me estás viendo, que si estás desanimado, que si tiraste la toalla, que si vives en inmoralidad, que vives en pecado y que tú estás escuchando el día de hoy, es bueno saber que Dios está ahí esperando que nosotros le permitamos que Él nos limpie, que Él nos sane. Él nos está esperando para escucharnos. Entonces, acércate a Dios, no te decepciones de Dios, no te decepciones de Él porque no podemos decir que nos podemos decepcionar. Ciertamente la gente falla, ciertamente la gente tiene errores, pero ciertamente también la palabra, Pablo decía, pon tu mirada en Cristo, pero él decía que fuéramos imitadores. Él se atrevió, Pablo, a decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pongamos también, ¿por qué no ver esa gente que se esfuerza, esos hombres y mujeres que tienen frutos, que te edifican, y haz a un lado aquello que no te edifica? Haz a un lado en todo aquello que si fuiste lastimado en el camino, que si pasaste por procesos, que si tienes pruebas, que si tienes heridas, lo mejor que tú puedes hacer, el siguiente paso que tienes que hacer es acercarte a Jesucristo. Él te Aleluya. está esperando y qué hermoso el poder juntos, poder presenciar ese acontecimiento y partir en ese rapto, que podamos decir valió la pena estar aquí en el mundo y que te quedes con esta palabra, estamos en el mundo, pero Pero no no somos somos del el mundo. mundo, no somos del mundo y que si tú te aferras a este mundo, entonces te vas a quedar en este mundo. Pero Dios no quiere, dice que no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, ahí está el Señor esperándonos y mantengámonos con esas vestiduras blancas, ¿verdad? Dice que el amor ha menguado, lo podemos ver. Tan solo observemos, hay matrimonios, hay disfuncionales, hay divorcios, cuánta amargura, cuánto dolor, cuánta venganza, los hijos contra los padres contra los hijos. Estamos viviendo en tiempos donde nosotros podemos ver ahora tanto enfriamiento de amor, tanta falta de amor, y que realmente el verdadero amor proviene de Dios porque Él es el amor, ¿verdad? Entonces te invitamos, ¿verdad? Que juntos podamos nosotros ponernos esas vestiduras para poder recibir ese maravilloso evento y que no sea un terrible evento saber que nos quedamos, sino que sea un evento maravilloso en que podamos juntos ser arrebatados por el Señor. Y que estemos a la expectativa, ¿verdad? Amén. Velando cuándo vendrá. Ya quiero que Así, venga, que así estemos es. con esa expectativa. Si no tienes dónde congregarte, amado hermano, pues bueno, recuerda que estamos aquí en La Labor Nayarit y nos encuentras a través de Google Maps como Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Para mayor información, pues tenemos aquí nuestras redes sociales a través de YouTube, a través de Facebook. Estamos en TikTok también. Y bueno, manejamos Twitter también para que tú puedas estar comunicándote con nosotros. Amén. Y bueno, nuestros horarios, los miércoles 5 de la tarde, los domingos empezamos a partir de las 10 de la mañana. Te esperamos con los brazos abiertos y bueno, queremos terminar haciendo una oración por ti. Maravilloso Rey, te damos gracias, Dios, en este tiempo. Gracias Así por tu es. amor, eres precioso, Señor. Bendecimos la vida de mis hermanos que el día de hoy, Señor, estuvieron conectados muy atentamente en este podcast. Señor, yo sé que ha sido un poquito largo, pero ha valido la pena, Señor, porque las cosas que el día de hoy hablamos eran importantes para que éstas se conocieran. En el nombre de Jesús, bendecimos a nuestros hermanos, Amén. ahí en donde están, Señor. Así es. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado hermano, no olvides, darle ahí a la manita para que muchos más puedan
estar viendo lo que es este programa y si puedes apoyarnos compartiendo el video, pues bueno, yo sé que va a ser de gran bendición. Si lo fue para ti, va a ser de gran bendición para otros. Amén. Así que nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Un abrazo quebrantahuesos desde la distancia. Amén. Amén. Bendiciones de lo alto.